buenos días para la Iglesia Abba Padre, buenos días para todos aquellos que se conectan en línea con nosotros, para Cindy en Montería, para David y Andrea en Nueva York, para Francisco, su familia en Puerto Gaitán y para todos aquellos que han decidido creer en Jesucristo. Como cada domingo hemos llevado a cabo un estudio de algún libro de la Biblia. Hemos estado estudiando Apocalipsis. Creo que el domingo anterior terminamos con Efesios, Dani me corrige, y hemos estado en un estudio de Lucas hace aproximadamente 2-3 años, y ya estamos finalizando, así que le voy a pedir el favor que abra su Biblia, Lucas 19, versículo del 11 al 27, cuando lo tenga diga amén. De nuevo, Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. La pericopa tiene el título de Parábola de las 10 minas. Y vamos a leerlos, puestos en pie, todos a una sola voz. Amén. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Viendo el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en tu pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Bueno, es una porción extensa, es una porción que toca varios temas, es una porción dura y ha sido una porción muy complicada de preparar. Yo le voy a pedir que oremos y que sea el Señor ayudándonos tanto a ustedes como a mí a digerir esta palabra, a entenderla, a guardarla en nuestro espíritu y a que se quede allí para que obre en nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por la responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra. Escóndeme en tu cruz, Señor.
que mi debilidad se fortalezca en Jesucristo y que tu palabra, Señor, esa palabra tan contundente que exhorta, que corrige, que nos enfrenta a nuestra realidad, Señor, sea un reto para nosotros mismos, que podamos, Señor, llevarla a cabo, que tu Espíritu Santo, Espíritu sobrenatural, hoy hable a cada una de nuestras vidas, hoy ministre nuestro corazón como lo ha hecho con la mía, hoy nos ponga a meditar realmente en nuestros caminos, a meditar, Señor, en nuestra forma de estar llevando nuestra vida de fe, y que sea tu palabra obrando como siempre lo ha hecho, dando vida y espantando de nosotros todo letargo, toda muerte, todo conformismo, Señor, y que sea tu iglesia prevaleciendo, que sea el evangelio prevaleciendo y que seas tú, Señor, actuando en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a separar por partes esta parábola. Vamos a entrar en contexto. ¿Se acuerdan que creo que hace más de 15 días hablamos del capítulo de Lucas 19, del 1 al 10, donde habíamos hablado de un encuentro de Jesús con Zaqueo, un hombre publicano? ¿Se acuerdan en qué concluimos, en qué terminamos? ¿Qué atributo vimos? ¿Lo recuerda? ¿Alguien me lo puede mencionar? ¿Qué atributo de Dios tocamos en esa entonces? ¿En qué terminó ese pasaje? Porque es que es la continuación de esos sucesos. Dani no estuvo ese día. Cristian, ¿recuerda algo? Don Álvaro, ¿recuerda algo? Bueno, voy a refrescarlos. Hablamos de un atributo de Dios, el Dios que restituye, y hablamos de la ley de la restitución, ¿recuerda? Y también quedamos en que el Señor no estuvo. Se lo perdí, pero tienen que ver las grabaciones. Entonces, recordemos que Jesús le concede perdón de pecados a este publicano, lo restituye de su condición en medio de muchos que murmuraban y señalaban. Ahí seguidito a eso seguía Jesús caminando acercándose hacia Jerusalén. Y con esta misma cantidad de gente que lo seguía, ve la necesidad de contar una parábola. Acuérdese que Jesús usaba mucho este recurso literario para dar una enseñanza espiritual hasta el día de hoy. Y como a los fariseos no les era permitido espiritualmente entenderlo, se perdían de esas riquezas. Pero a quienes sí le era permitido entenderlo, al pueblo que creía en él y sobre todo a sus discípulos. Entonces, comienza Lucas narrando en el capítulo 19, el verso 11, diciendo: oyéndose ellos estas cosas, o sea, todos aquellos que le seguían y sus discípulos, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Quiénes eran los que pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida? Dilo, ¿los qué? Los discípulos. Claro, recuerde que Jesús ya había recobrado una fama. Recuerde que multitudes lo seguían y en Jerusalén no lo querían mucho. Acuérdese que lo querían matar, que lo estaban buscando. Lo más sabio era que Jesús no fuera a Jerusalén, sino se fuera a Grecia y en Grecia lo hicieran rey. Pero Jesús va a Jerusalén porque tiene claridad que se acercará el día de su muerte y con eso se cumplirá el plan perfecto de salvación. Y sus discípulos no comprenden, todavía no han entendido después de 3 años de andar con Jesús, ¿por qué Jesús no quiere asumir de la manera que ellos piensan ese reinado, pero se arriesga a ir a Jerusalén? Quizás ellos están pensando que Jesús va a armar una revolución, porque la gente lo sigue, se va acercando al lugar de conflicto y muy posiblemente ellos entusiasmados están pensando, este es el momento de tomar el imperio, de sacar el imperio romano, este es el momento de tomar la nación. Este es el momento de estar en Jerusalén y armar una revolución. Con toda esta gente apoyándonos, podemos armar una revolución. Ese era el pensamiento de los discípulos en ese momento.
Por eso Lucas lo dice, porque pensaban que el reinado de Dios se manifestaría allí inmediatamente. Pero este rey es un rey extraño, no es un rey conforme a los pensamientos del hombre ni conforme al pensamiento de los discípulos. Ya que, y como Jesús conoce eso, ¿se acuerdan que Jesús obra en los dones del Espíritu Santo y discierne el pensamiento de ellos? Necesita prepararlos para lo que va a venir, porque no es un reinado como el que ellos piensan. Entonces, coge una parábola y arranca su parábola en el versículo 12, usted lo puede seguir ahí conmigo, y dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble. ¿Quién es ese hombre noble? ¿De quién es figura ese hombre noble que va a ir a recibir un reinado? Muy bien, Jesús. Ese es el hombre noble, que viene de una alta jerarquía, que viene de una posición de autoridad, que viene de una posición de poder, va a ir a recibir un reinado. Ese es ese hombre noble. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta parábola no tiene un paralelo igual en los otros evangelios. En los otros evangelios encontramos es la parábola de los talentos. Habla también de un hombre rico, de un hombre noble, que entrega a sus siervos talentos para que los pongan a trabajar y los hagan multiplicar. Pero en este caso hay una diferencia. No encontramos talentos, encontramos minas, y hay una variación tanto en el número de siervos como en el número de minas que se entregan. Y me llama mucho la atención esto, porque dice, llamando a 10 siervos suyos. Seguramente eran siervos domésticos. Entonces ya usted en su mente está dibujando un cuadro. El rey noble, donde hay un personaje, luego otro cuadro donde hay otros personajes, los siervos, téngalo ahí en mente. Los siervos, que eran esclavos domésticos, pero dice que eran 10. La pastora, cuando nos estaba enseñando acerca de Apocalipsis, nos habló de los números y lo que representan ciertos números en la Biblia. Mi papá era muy reacio a este tema porque dice que no era relevante, que lo más importante era el plan claro de la salvación y los evangelios. Pero a mí sí me llamó la atención que dijera 10 siervos suyos y 10 minas. Así que me puse a la tarea esta semana de buscar el simbolismo del número 10. Lo pregunté en redes sociales, pues para saber qué me decían. Y no, resulta que la gente a veces tiene un pensamiento erróneo de lo que son los números en la Biblia. Y encontré un dato curioso y lo quiero compartir con usted para que vaya hilando por dónde nos lleva la parábola. Y es que el número 10 significa testimonio y responsabilidad. O sea que es cierto, a veces los números en la Biblia y lo que el Señor hace es tan perfecto que todo sí nos lleva a un conocimiento de Él. Número 10, escogió 10 siervos. ¿Qué estaba probando ese noble en esos siervos? Un testimonio, una responsabilidad, una fidelidad. A lo largo del estudio encontré que el número 10 está entrelazado con el gobierno, con el reinado y también con castigo cuando se incumple. Y sí, tiene que ver con la parábola. Entonces téngalo allí, ¿cierto? Testimonio, siervos, un noble. Y minas. Las minas son representación de un dinero prestado. Las minas representan una mina 100 dracmas y las dracmas es un día trabajado, o sea que son 100 denarios. Que le entregó a cada uno, o sea, es el sueldo aproximado de 3 meses, un poquito más. Lo que le entregó a cada siervo. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Les da una misión, pero les da una esperanza. Yo voy a venir a reclamar, ¿cierto? Yo voy a venir a mirar qué se hizo. Ahora, si usted ha dicho y se ha ubicado en que en la parábola ese noble es Jesús, ¿Jesús nos ha entregado a cargo una misión mientras Él viene? ¿Conoce usted la misión? ¿Cuál es?
predicar. ¿Dónde está? Ustedes la saben. ¿Qué dice Mateo 28? ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿cierto? Esa es nuestra misión hasta que Él venga. Esas son esas 10 minas. Esos son esos talentos que Él ha otorgado, ¿cierto? Téngalo ahí. ¿Qué dice? Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Otros personajes. En el cuadro tenemos el rey, los siervos y unos personajes, los conciudadanos, el pueblo a quien este rey iba a gobernar seguramente, y quienes manifiestan de una vez: no queremos que éste nos gobierne. ¿Quiénes son ellos? Israel. Si ubicamos que el rey es Jesús, los siervos, ¿quiénes serán? Nosotros, aquellos que servimos a ese rey, que le conocemos, que estamos en su casa, siervos domésticos, ¿cierto? Y los conciudadanos, Israel, el mundo, todo aquel que dice: yo no creo, no quiero el gobierno de Jesús. Echando una mirada en el mundo en el que estamos, es muy, muy fácil detectar que estamos en un mundo pleno 2018 que no quiere nada, nada de Dios. Para la muestra de un botón, hoy termina el mundial, y si nosotros, que somos un grupo pequeño, lo sentimos, que no hay gente aquí, que será en las iglesias hoy. ¿Cierto? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que estamos en una época, Daisy nos argumenta de que la iglesia se está acomodando a esa situación del mundo hoy día, y tiene toda la razón, porque estamos sustituyendo al creador por la criatura, por el ser creado. Hoy el hombre es el que gobierna, hoy el hombre es el que dice: no necesito de Dios, Dios es un ser injusto, o si no el mundo no estaría así. Entonces el hombre decide gobernar, pero si analizamos bien, el gobierno del hombre no es que sea bueno, no es que sea perfecto, no es que sea exitoso, ¿cierto? Es un gobierno a veces más destructor. Y el hombre todo lo centra en yo, y dejamos a Dios a un lado. Ese es el mundo, el pueblo que aborrece el gobierno de Dios, y tristemente hoy día yo diría que la iglesia está situada también ahí. Mucho de la iglesia está situado ahí. Yo soy el mejor predicador de esta iglesia. Mi iglesia es la mejor que hay en Bogotá. Yo soy el que mejor manejo grupos en casa. Yo. ¿Dónde está el gobierno de Dios? Ahora, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que a lo largo de la Biblia se era anunciado que ese gobierno iba a ser rechazado, que ese rey iba a ser aborrecido, y que de paso nosotros también, aquellos que decidimos que ese gobierno nos acobije y ser conciudadanos de ese gobierno, seremos igualmente aborrecidos. Quiero que vaya a Jeremías 23, versos 5 al 6. Una persona que lo busque ágilmente. Sí, está finalizando el mundial, hoy se sabe quién. Jeremías 23, 5 al 6. Daisy lo tiene, ahorita lo lees. Dani, hágame un favor, busca Juan 18, 37. 18, 37. Y me gustaría que si don Álvaro nos colabora con Primera de Corintios 15, 25. Entonces, Daisy nos va a leer Jeremías, capítulo 23, versículo 5 y 6. Dani va a leer Juan
18, versículo 37, y don Álvaro, Primera de Corintios 15, 25. Y vamos a ir resaltando las características de nuestro rey, de ese noble, para ir entendiendo la parábola. Entonces, 23, 5 al 6. Claro, esa era una profecía de lo que iba a venir para Jerusalén. Un reinado justo que estaba esperando todo Israel, la era de la justicia. Eso es lo que estaba esperando. Por eso querían que se manifestara prontamente su reinado. Por eso querían que se hiciera una revolución en esa época. Pero este rey no era un rey de ese tipo de revolución, y esa justicia no es una justicia humana. ¿Qué dice Juan 18, 37? Es a una de las pocas personas que Jesús le manifiesta la verdad y le dice: sí, tú lo has dicho, pero es que Él vino a darnos a conocer una verdad, y por esa verdad es que se gobierna su reinado, porque es ilógico, y por eso Pilatos no entendía cómo se dice ser un rey y está siendo crucificado, cómo se dice ser un rey y su mismo pueblo le aborrece. Primera de Corintios 15, 25. ¡Wow! Es un rey que tiene enemigos y que los va a poner bajo sus pies. ¿Quiénes serán los enemigos de este reinado? Dani, en la predicación del domingo anterior, terminando Efesios, nos aclaraba quién es amigo de Dios y quién es enemigo de Dios. A veces cuando leemos estos pasajes en la Biblia interpretamos que solamente los enemigos son espíritus demoníacos. Pero no, los enemigos de Dios son todas aquellas personas que han decidido no creer, no aceptar el gobierno de Jesús. El que no está conmigo, contra mí es. Ahora bien, quiero que por favor sigamos leyendo Lucas, nuevamente vayamos a Lucas 19 y vamos al verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. La Biblia no nos dice cuánto tiempo fue, si fue un tiempo muy largo, si fue un tiempo corto, pero sí asevera que ese noble regresó después de haber recibido su reino a llamar a cuentas. Iglesia, ¿usted y yo seremos llamados a cuentas? ¿Usted está preparado para el momento en que seremos llamados a cuentas? Bueno, vamos a ver. Entonces, quiero que por favor vaya a Romanos 14:10. La Biblia dice eso, que seremos llamados a cuentas. Vamos a mirar. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Romanos, capítulo 14, verso 10. Romanos 14:10 nos está... ¿Por qué juzgamos a otro hermano? ¿O por qué menospreciamos a otro hermano? Si igual todos vamos a ir a un tribunal
Claro, ante un tribunal seremos llamados a cuenta por lo que nos han dado, por lo que nos han entregado, por la misión, por los dones y talentos que nos han dado. Seremos llamados a cuentas. No solo aquellos que hemos creído en Dios, sino dice todos. Todos seremos llamados a cuentas, porque es que el mundo fue hecho para Él, por medio de Él y por Él. Nada de lo que tenemos nos pertenece, cada cosa es de Él. Por eso somos mayordomos de su gracia, mayordomos de aún las cosas materiales, mayordomos del Evangelio. Nos va a llamar a cuentas en un tribunal. Sigamos con Lucas 19, verso 16. Y dice, vino el primero diciendo, Señor, Lucas, ya volvemos nuevamente a nuestra parábola, Lucas 19, verso 16. Y dice, vino el primero diciendo, el primer siervo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. Tu siervo ha ganado 10 almas, dice Daisy. Ha fundado 10 iglesias. Miren, cuando yo empezaba a investigar en la Biblia las otras parábolas, claro, inmediatamente te mandan a qué son los dones, qué son los ministerios que el Espíritu Santo entrega. Yo no sé a usted Dios qué le ha dado, qué sueños ministeriales le ha dado, qué dones, qué talentos, y si usted eso lo ha puesto a producir, y para qué Señor lo ha puesto a producir. Ahora, ganó 10 minas, la única mina que le había entregado a este siervo, pero le responde de la siguiente manera en el verso 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, está bien, buen siervo. Seguido a eso le dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¡Wow! Ese solo versículo ya me habla de muchas cosas. Primero, el Señor está diciendo, buen siervo. Si conocemos en la Biblia la palabra bueno, les pregunto yo, ¿quién es bueno? Solo Dios, ¿cierto? Dice que no se ha hallado ni uno en la tierra bueno, pero esta parábola le dice a un siervo, buen siervo. ¿Por qué? Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 17. Y creo que este es uno de los libros que a mí más me apasiona de la Biblia, Santiago, capítulo 4, versículo 17. Porque aparte que fue el primero que leí de la Biblia, me parece que es súper contundente. Y a mí, yo amo Santiago. Y Santiago 4:17 dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Buen siervo. ¿Sabe por qué le llamó buen siervo? Porque supo hacer lo bueno. Porque obedeció. Esta mañana, en medio de la Santa Cena, Elber leyó un pasaje y dice que Jesús se despojó de sí mismo, se hizo en forma de siervo, ¿cierto? Y obedeció hasta lo sumo. El siervo está obligado a obedecer. El siervo nunca le dice a su señor, yo opino, yo creo que la mejor forma es esta. No, el siervo, el buen siervo, obedece. Punto. Si lo traemos a contexto, en nuestros trabajos, el que es buen empleado es el que ¿qué? El que todo obedece, el que cumple el horario, el que entrega la producción como debe ser, el que no se sale de los parámetros establecidos, ese es un buen empleado. Claro, el que está en servidumbre, obedece, buen siervo. Ahora, yo le invito a que usted se haga la pregunta en su interior, usted y yo, ¿somos buenos siervos? Podríamos tener el gusto de que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos diga, buen siervo. Adicional que ese buen siervo viene unido con, si volvemos a Lucas
19 viene unido con por cuanto en lo poco. Por cuanto en lo poco. Quiere decir que esas 10 minas, esa mina que le entregaron a ese siervo no era mucho. Realmente muchos dicen que la parábola deja ver un rey tacaño, porque les dio muy poco para que lo multiplicaran. Era muy difícil multiplicarlo. Pero fueron buenos siervos fieles en lo poco. Esta semana para mí fue totalmente difícil. Todos los días, todos los días. Y yo quería sentarme a poder hacer la enseñanza, y había un ataque, y había otro, y yo me estaba volviendo loca. Y llega un momento que me cansé, explotaron todas mis emociones, porque ya llega un momento que yo no aguanto más como ser humano. Y le dije, Señor, no, ¿sabes qué? Voy a renunciar a todo. Ya no quiero más esto. No, es que no, aparte de todo esto me parece injusto. Y me siento, Señor, siempre rasguñando las piedras. Siempre ahí con un esfuerzo tratando de sacar las cosas adelante, y pareciera que las cosas en mi vida no cambian, sino al contrario, más me quitan, más me quitan, más me quitan. No, yo ya estoy en un desgaste que ni el ave fénix se para de esta. No, es que no puedo más, ya no puedo más. Y llegan esas palabras, buen siervo fiel, que en lo poco has sido fiel. Yo dije, ay no, esto es un peregrinaje muy duro, en lo poco. Esa es mi situación, pero su situación puede ser en lo poco emocionalmente, en lo poco. Pues en lo poco emocionalmente que usted tiene, debemos ser buenos siervos fieles. Lo poco puede ser su situación económica. Quizás desde que decide uno servir al Señor, uno es muy atacado en esas áreas. Pues es que la fe es probada. Los siervos somos probados y los siervos servimos en lo poco. El colombiano es muy apetecido a veces en el exterior por lo recursivo que puede llegar a ser, porque estamos acostumbrados a salir adelante en lo poco. El Señor a sus siervos los pule y saca lo mejor de ellos en lo poco. Fieles, siervos fieles. Lucas 16:10. Ahí atrásito, si alguien lo tiene, por favor, léalo, porque aquí me queda un poco difícil buscarlo. Lucas 16:10. Por eso nuestro Señor permite que seamos siervos en lo poco. Porque si sabemos ser fieles en lo poco, por lo mucho que Él nos ponga, vamos a poder ser fieles. Y esto me hace pensar en José. Dios permite que José sea un buen siervo fiel en medio de pequeñas situaciones. Y por eso le engrandece, porque sabe que es apto e idóneo para ser un buen siervo en lo grande. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Buenos siervos fieles. Pero realmente, ¿qué es un siervo? Lucas 22:27 al 30. Y creo que es también uno de los pasajes más lindos que hace de acciones del Señor Jesús. Lucas 22:27 al 30. Léelo, por favor. Wow. ¿Quién es mayor? ¿Que se sienta a la mesa a comer o el que está sirviendo? Lógicamente el que se sienta a la mesa, ¿cierto? El que manda, tráiganme. Pero no, mayor es el que está sirviendo a la mesa. Porque ¿qué está aprendiendo en medio de su servicio? Y porque tiene recompensa. Estos siervos de esta parábola
tenían recompensa y esa recompensa era un gobierno. Les era entregado 10 ciudades para gobernar. Aquí Jesús está diciendo, el que es siervo conmigo, el que pasa conmigo las pruebas, ese es el que se va a sentar conmigo a la mesa. Entonces sí podemos afirmar que no todos se van a sentar a la mesa con Jesús y que no todos van a recibir para gobernar. No, no todos, porque no todos los árboles dan la misma cantidad de frutos. Ahora, buenos siervos, fieles en lo poco, eso es mucho. Eso es una frase contundente, eso es una frase que implica mucho sacrificio suyo y mío. Ser buenos, ser siervos, ser fieles, con la condición en lo poco. Eso es mejor que un desafío. Ahora, si seguimos leyendo, dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Lo que le digo, no todos los siervos van a dar los mismos frutos o el mismo servicio. Unos darán más porque les fueron entregados más dones y más talentos. Otros darán menos, pero darán. El problema es el que sigue, al que se le da y no hace nada. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¡Wow! 3 clases de siervos, un solo rey y 3 clases de siervos. El siervo que da muchos frutos, el siervo que da frutos y el siervo inútil. El siervo que no da frutos. Vaya por favor conmigo, Colosenses 1, 28 al 29. Que les de Colosenses 1, 28 al 29. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Pablo está hablando de su labor. Pablo está diciendo que está capacitando hombres, perfeccionándolos en la palabra, que esa es su labor. Esa es su labor y la mía. Esa es la labor de siervos. No solamente predicar la palabra, tenemos que llevar a perfeccionar hombres en la palabra, a que sean estables en la palabra para que la palabra siga corriendo. Esa es nuestra labor. Eso es en lo poco en lo que nos han puesto, donde pueden ser fructíferos nuestros dones y talentos y donde recibiremos recompensa. En esta parábola la recompensa tiene que ver con gobierno, con que le entregan ciudades. En las parábolas de los talentos también tiene que ver con coronas, y Pablo mucho habla de coronas. Y recibiré mi galardón y recibiré mi corona. ¿Por qué coronas? En el tiempo de Grecia y de Roma, cuando iniciaban los Juegos Olímpicos, los deportistas eran reconocidos y se les premiaba con una corona de olivos, como la del César. Eso era, wow, eso era la mayor de las recompensas. El Señor Jesús, hasta Apocalipsis, nos recuerda que nosotros también seremos recompensados con coronas. La diferencia es que esas coronas de gobierno, que esas coronas de autoridad, las tiraremos a sus pies, porque no es por nuestros esfuerzos, es por lo que Él hace a través de nosotros. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8.
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Perdón, segunda no, estoy leyendo primera. Sí, quedó como... Ujú. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de vida, la recompensa. Daisy lo decía en la oración esta mañana: Señor, ayúdanos a correr la buena batalla de la fe. Hay un dilema, que esto no solo es fe estéril, amigos. Cuando vayamos al tribunal del juez justo, el juez justo no juzgará si usted tiene fe o no. Como la pastora lo decía, muchos dicen creer en Dios. Sí, el juez justo no juzgará fe. El juez justo juzgará las obras de la fe, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta, es estéril, no sirve de nada. Entonces, ¿quién es este siervo inútil? Aquel que tiene fe, que cree en su Señor, que está en la casa de su Señor, pero que no pone a producir su fe, que no tiene obras conforme a la fe. Está aquel siervo que va todos los domingos a la iglesia, rinde culto y pare de contar. No hay un fruto adicional que dé cuenta de su fe. Ese es el tiempo en el cual hoy vivimos, en el tiempo de los siervos inútiles. Sí, tiempos de apostasía, donde se ha muerto el primer amor, donde se ha muerto la importancia de la fe, donde la religión simplemente es un escampadero para seguir adorando mi yo interior, donde hemos dejado de lado la misión que nos encomendó un Señor y nos olvidamos de un atributo especial e importante de Dios, que es juez justo. Es juez y es justo, y dará a cada quien su pago, así como premiará al siervo que trabajó, que se negó a sí mismo, que en lo poco pasó tribulación, que en lo poco se esmeró y le da galardón. No podrá también galardonear a aquel que simplemente por miedo a ¿qué? A sus amigos, por miedo a perder reputación, por miedo a perder el ritmo de vida en este mundo, por miedo a ser juzgado, porque no tiene tiempo, porque primero está su trabajo, porque luego está su familia, porque están sus placeres, sus sueños, prefirió enterrar su mina. Dice aquí guardarla en un pañuelo, pero como es una palabra tan antigua, la traducción perfecta es enterrarlo. Y así hacemos. Dios nos ha entregado a hacer sueños, a hacer a partir de nuestros talentos cosas para su obra. Abba Padre no es una iglesia grande, Abba Padre no es una iglesia de miles. Abba Padre tiene una característica, y es que es un grupo pequeño con un reguero de talentos tan especiales. Abba Padre en su grupo guarda pedagogas, Abba Padre en su grupo guarda gente artista, gente que ama hacer cosas, que impacta a otros. Pero ¿qué estamos haciendo con los dones y talentos que Dios ha depositado en este grupo? Hemos trabajado este año en que listo, tenemos que predicar, tenemos que hacer la misión que nuestro Señor nos encomendó, pero como este mundo es tan difícil y por más que prediques la gente está tan endurecida, pues vamos a coger de nuestros dones y talentos y vamos a apoyar lo que las iglesias grandes por su número de gente no pueden hacer. Vamos a sacar un material para sordos, para que el evangelio corra, porque es que tenemos aquí el talento, tenemos aquí los dones, tenemos aquí las minas. Vamos a hacer un material para niños, para que desde ya se les predique la verdad, no disfrazada de humanismo, sino se les predique la verdad de las escrituras, la verdad de la Biblia tal cual es, para que las iglesias grandes que de pronto no tienen tiempo para hacerlo, usen ese material a favor de los niños. Como grupo, como iglesia, queremos apoyar los pastores de los pueblos, los que están en los campos, los que no tienen material, los que están olvidados, los que a veces no tienen gente que sepa manejar la tecnología para ayudar en sus iglesias. Vamos a ir a apoyar, porque esos dones y esos talentos sí reposan acá y no los podemos guardar para nosotros mismos. Hay que multiplicarlos para el cuerpo de Cristo.
Pero si no lo hacemos, en esto poco que tenemos, seremos hallados malos siervos, inútiles. Para mí es una palabra fuerte y confrontante, porque esta semana yo le dije al Señor, no más, estoy muy cansada, me siento agotada. Pero cuando encuentro esta parábola que me tocó enseñar, para mí fue confrontante. Yo no quiero ser un siervo inútil. Yo determiné hasta el final llevar el testimonio. Yo quiero ser parte de esos que se sientan a la mesa con Jesús. Yo tengo talentos, yo tengo sueños. Daisy el sábado pasado me decía, China, yo no sé, así sea por plata, pero tenemos que hacer libros cristianos para los niños. Y yo la miraba y yo me reía porque en el fondo ese fue un sueño que yo enterré. Yo no puedo ser un siervo inútil. Yo sé que el Señor no me entregó a mí un solo talento. Yo no sé, usted evalúelo en su interior. No basta solo con venir a la iglesia. Hay muchos que voluntariamente empiezan a servir. Listo, pastora, ¿qué hay que hacer? Organicemos, no sé qué. Hay mucho más que podemos hacer para ganar la corona de vida. Hay que ser fieles en lo poco. Nuestra situación no es cómoda, no nos gusta, no vemos lo que nuestros ojos quieren ver, pero llegará el momento en que lo verá. Si seguimos siendo fieles, Él solo espera eso. Obedezca, obedezca, en la situación, obedezca. Ese es el buen siervo. Apocalipsis 2, 26 y 29. Dani, bus Apocalipsis. Si don Álvaro lo busca, le agradecería. Capítulo 2, versos 26 al 29. Dani, primera de Corintios 3, 8. Daisy, si me colaboras con segunda de Juan 1, 8. Oiga, recibiremos gobierno. Dani, primera de Corintios 3, 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba por recompensa Conforme a su labor, a la medida de lo que ha hecho. Unos evangelizan, de pronto uno no es muy bueno para eso, pero uno sí es bueno para formar a otro. Entonces hagámoslo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro cosechará. Pero todos trabajamos para el mismo Señor. ¿Qué dice segunda de Juan 1:8? ¿Podemos perder el fruto de nuestro trabajo? Sí, porque aquí la cuestión es permanecer, ser fieles, ser fiel. Aquí la cuestión es esa. Lucas 19:20. Vamos terminando nuestra parábola. 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Yo hago una pausa ahí, porque yo también estuve en un momento así, como ese mal siervo, diciéndole, Señor, yo prefiero no servir porque es que hay que servir con excelencia, hay que hacer las cosas bien. En la época que mis papás me decían, no, hay que predicar, hay que vaya, hay que cantar, yo decía, no, porque yo no lo hago bien, porque eso hay que hacerlo con santidad, eso hay que hacerlo con integridad, eso hay que saberlo hacer. O sea, no, cuando yo esté súper bien capacitada, yo lo haré. Por nuestra misma boca vamos a ser juzgados. Cuando en el proceso Dios va capacitando, cuando en el proceso Dios nos va moldeando, el cuento es obedecer, el cuento es
hacerlo. Comenzar, claro, porque Él dice que el Espíritu va a empezar a darnos, nos va a empezar a equipar. Y sí, así es. Hoy día yo echo una mirada atrás y digo, hoy no ve, hasta ya me gusta cómo canta, después de 20 y tantos años. Pero empecé, lloré, renuncié muchas veces. Digo, hoy Señor, hoy me encanta alabarte, adorarte, y hoy me siento como pez en el agua cuando renuncié muchas veces. Y ayer me lo gritaban, renuncia, esto no es para mí. No, ánimo, tenemos que hacerlo. Yo he gritado muchas veces renuncio, pero vienen sus palabras acá. Y tenemos que permanecer, porque es que somos humanos, nos cuesta, esto no es fácil. Ahora, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Lo poco que el Señor da, ¿puede ser quitado? Claro. Tuve un encuentro con un hombre que cantaba al Señor, alababa su nombre, con un talento en la música impresionante. Y un día lo miré a la cara y le dije, si tú no vas a servir para nada con el talento que Dios te dio para la obra, entonces le pido al Señor que te quite lo que te dio y me lo dé a mí, que yo sí lo tengo que poner a producir. Y él me miró así, ¡no! Y se agarró el pecho y me dijo, ¡no! Le dije, pues sí, porque si usted le va a cantar a otro señor o no va a hacer nada con lo que Dios le dio, yo sí lo necesito para la iglesia, no es que yo no sé cantar, no tengo esa habilidad, pues que el Señor entonces me la dé y se la quita a usted. Él da, él quita. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y esto tiene que ver con su obrar en el ministerio. Láncese a servir, iglesia. Si ahorita no lo sabe hacer, no sabe cómo predicar a otro, no sabe cómo enseñar a otro, pero en la medida que usted se lance, Dios le empieza a dar. Y si usted sigue siendo fiel en eso, ¿usted qué cree? ¿Que Dios no empieza a probarle y a darle algo más? Claro, Él da conforme Él quiere, Él da conforme a su gracia. Y si lo necesita para hacer su obra, y si usted empieza juicioso, ¿no le dará más? ¡Guau! ¡Qué sorprendente! Que usted se vea en el ejercicio con un don de sanidad, con ese ministerio de maestro, con un ministerio de apostolado. ¡Wow! Y no porque el hombre se lo diga, sino porque sea Dios mismo quien lo ponga en su interior a ejercer. ¡Wow! 27. Y también aquellos dice, pues yo os digo que todo lo que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Haciendo el paralelo con las otras parábolas, a este siervo infiel, injusto, dice la Biblia que será castigado y será llevado a donde es el crujir de dientes. Él no merece la recompensa que merecieron los otros, no para Dios como juez justo, pero sí el lugar del crujir de dientes. Sería triste que nosotros termináramos allí. El peor lugar de castigo es para aquel que ha conocido la verdad, ha creído en Jesús, se ha apartado o no ha hecho nada. Entonces, el crujir de dientes, teniendo claridad, como la pastora lo había también mencionado hace algún tiempo, es la rabia que sentirán en el cielo cuando vean que no hicieron nada con lo que el Señor les entregó. Porque así como hay diferentes lugares en el infierno de castigo, en el cielo también hay diferentes lugares de gobierno y de estar posiciones. Y ellos estarán en una posición diferente, con crujir de dientes, con decepción, con frustración. En las otras dos parábolas paralelas, en las de los talentos. Ahora bien, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Pum! Nuestro último cuadrito, el pueblo. Aquellos que dijeron, no nos gobiernes, para ellos también hay un juicio. Ellos no se salvan de este juicio. Y viene también castigo sobre ellos, decapitarlos delante de mí. Para ellos viene también el castigo eterno, la condenación eterna. A lo largo de la parábola,
le pregunto yo, ¿qué ha visto de Dios? ¿Qué atributo la parábola resalta de Dios? Juez justo. Y quiero que por favor, para cerrar, vayamos a la Biblia y encontremos a ese Dios como juez justo. Deuteronomio 32:4, don Álvaro si me colabora, Dani, Job 4:17 y Daisy, Salmos 11:7. Deuteronomio 32:4. Sí. Él es la roca cuya obra es perfecta, que todos sus caminos con rectitud es de verdad y sin ninguna iniquidad es justo y recto. Es justo. Una justicia que no muchas veces entendemos. Job 4:17, Dani. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo dice? Nuestra justicia puede ser mayor que la de Dios. No, y téngalos ahí en mente. Salmos 11:7. El hombre recto mirará su rostro. Y yo termino con Romanos 3:19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él la ley es el conocimiento del pecado. Encontré un video y para finalizar quiero que lo mire, meditemos en él. Porque así como entendemos que Dios aquí hace un juicio justo con las obras de los buenos siervos, también hay otros que engañan, que desvían al pueblo, y Dios también lleva un juicio con ellos. Y espero lo comprendamos. Dani, ¿me colaboras? Para aquellos que están en línea, lo pueden buscar si no lo alcanzan a ver. Se llama El justo juicio de Dios por el pastor Paul Washer. Nosotros decimos cosas que no debemos de decir, como eso de Job. El Señor da y el Señor quita. Bendecido sea el nombre del Señor. Pues yo te tengo noticias. Eso no es Biblia, eso no es Biblia. El Señor da y nunca quita. Y acabamos de leer de las mismas palabras de Jesús que sí, Dios quita. Pero es lo que está pasando en estos tiempos de la iglesia. Y es lo que la iglesia está permitiendo. Y no más porque Job dijo el nombre, bueno, no lo alcanzamos a leer. También dice, estoy cansado de oír las calles de oro en el cielo. Yo no necesito oro en el cielo. Yo tengo que tener oro ahora. No voy a tener cuentas en el cielo. Yo tengo que tenerlo aquí porque si alguien más me dice que las calles de oro y cómo va a ser allá en el cielo, yo voy a patear a alguien. Estamos hablando de un pastor importante, reconocido. O sea, $70 por 12 meses. Los falsos maestros son un juicio de Dios para las personas, pero en el nombre de la religión planean hacer todo lo que sus corazones carnales desean. Por eso es que alguien como Joel Osteen se levanta a aquellas personas que lo siguen. No son sus víctimas. Ese es el juicio de Dios sobre ellos porque ellos quieren y creen en lo que ellos, les predican. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Por tanto, si tienes a un Beniquín ahí que lo único que quiere hacer es decirte, esas personas no son víctimas, es el juicio de Dios sobre ellos. Ellos quieren lo que Él quiere.
Entonces ellos lo toman con ellos mismos y con todos los demás maestros porque ellos enseñan exactamente lo que ellos quieren. ¿Te das cuenta? Los falsos maestros son un juicio de Dios sobre la gente que no quiere a Dios, pero en el nombre de la religión planean hacer todo lo que sus corazones carnales quieren. Por eso es que un Joel Osteen se levanta. Aquellas personas que lo siguen no son sus víctimas. Él es el juicio de Dios sobre ellos. Ellas quieren exactamente lo que Él quiere y eso no es Dios. Y puedes alinearlos detrás de Él y ahí es su lugar. Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por tanto, si tienen a un Benihín ahí que lo único que quiere hacer es decirte que vas a tener, creo que dinero, esas personas no son víctimas. Es el juicio de Dios sobre ellos. Ellos quieren lo que Él quiere. Entonces, ellos lo juntan con ellos mismos y con todos los demás maestros porque ellos enseñan. ¿Te das cuenta? Ustedes presumen el hecho de que Dios tiene hijos corriendo por todos lados en este país, llenos de carnalidad, sumergidos en el pecado, haciendo lo que les venga en gana. Y según sus predicciones, Dios no hace nada. Y ellos dicen, bendito sea Dios. Y cuando vas a sus funerales, les predicas del cielo. Recuerdo un hombre de mi misma ciudad, en Illinois, que era un conocido drogadicto y traficante fornicario de todo. Y él está ahí, muere, y el pastor de una de las iglesias bautistas más grandes de la zona estaba parado ahí en el funeral. Y el lugar estaba lleno de personas que no iban a la iglesia, drogadictos y toda clase de personas que se pueden imaginar para acompañar a su amigo. Y el pastor se paró y dijo, alabado sea Dios, yo conocí a este joven, pero cuando tenía 9 años, yo estaba ahí cuando oró para aceptar a Jesucristo como su Salvador y ahora está en el cielo. Y todos esos pecadores perdidos que estaban ahí se regresaron a las calles, justificados en sus pecados por esa clase de predicación bautista. Eso es típico en casi todas las iglesias de este país. Es cierto. Es verdad y es patético. Es patético. Me dirán, eso parece que está mal. Déjame darte. Mi madre falleció el año pasado. Hace 3 años fui al doctor con ella porque pensaba que algo andaba mal. El doctor, muy gentil y muy noble, vio a mi madre y le dijo, señora Watcher, tiene cáncer. Después dijo, es grave, es malo y tenemos que movernos ahora mismo si queremos una posibilidad de salvar su vida. Quiero decir que ese hombre hizo llorar a mi madre, lastimó a mi mamá. Le arruinó su día. Íbamos a ir por algo de comer. Arruinó su semana. Hizo pedazos a mi madre, pero trató de salvarle la vida. Pero si no hubiera hecho esto, si no hubiera sido tan honesto, ella no hubiera tenido ninguna esperanza de salvación. No hubiéramos podido recurrir a ninguna opción. Y a él lo podrían haber cesado de ejercer su carrera de médico. Deberían correr a la mayoría de los pastores del ministerio. Porque por cobardes y por protegerse no predican el evangelio. Así de fácil. Este trabajo no es para cobardes. Puede ser para hombres salvajes o tontos, pero no es para los cobardes. Estoy diciendo que hay mucho en riesgo. Hay mucho en riesgo para dejar que esto siga pasando. Y sería diferente si estuviera pasando en iglesias que niegan la deidad o la expiación sustitutoria. Pero esto está pasando en iglesias donde estás viendo, pero cuando llegan al evangelio parece que pierden su mente. Este país no es duro contra el evangelio. Este país es ignorante en cuanto al evangelio porque los predicadores ignoran el evangelio. Es la pura verdad. La salvación es solo un cambio de hábitos
Ni siquiera comienzan ahí. No es comenzar de nuevo, no son los propósitos del año nuevo, no es una convicción fuerte de querer ser una persona diferente. Ninguna de esas. La salvación es una obra sobrenatural de Dios, donde la persona se convierte en una nueva criatura de verdad. Eso no es poesía. No es poesía. Ponle stop. No podemos seguir siendo llamados malos siervos si vemos todo lo que está ocurriendo en el medio, lo que está ocurriendo aún en la misma iglesia. Debemos de pararnos a servir con lo que el Señor nos ha dado y sobre todo con la verdad de su palabra. Si algo tenemos es la verdad de su palabra. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros para hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Porque todavía hay tiempo. Todavía tenemos tiempo. ¿Me acompañas, Dani, por favor? Cierre sus ojos y así como para mí fue larga, fue densa esta enseñanza, pero fue confrontante, fue dolorosa. Espero que el Espíritu Santo también ministre a su corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Y en qué posición de siervos estamos? ¿O vamos a ser el pueblo que no quiere el gobierno de Jesús en sus vidas? Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tú eres Dios, juez justo. Y guarda silencio, Señor. En medio de nuestra prueba de fe, guarda silencio. Y llevas un tiempo esperando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decidimos creer? Yo te pido, Padre de la gloria, que hables a nuestras vidas esta semana, que muevas cimientos, que muevas zonas estables de nuestra vida, Señor, y que nos lleves a recordar nuestros sueños en ti, tus sueños en nosotros, que nos lleves, Señor, a meditar qué talentos nos has entregado, que nos lleves a meditar qué has depositado en nuestro interior, que ha estado adormecido o que hemos sepultado, Señor, y que es necesario desenterrar para ponerlo a tu servicio. Que no es suficiente, Señor, estar tan pasmados con la vida de fe que llevamos. Nuestra fe no es una fe estéril, no puede ser una fe muerta. Nuestra fe tiene que dar frutos, no solamente frutos de arrepentimiento, tiene que dar obras, porque por las obras nos conocerán. Porque nuestras obras hablarán de quién hemos creído. Porque así, Señor, llevaremos a cabo la misión que nos encomendaste: predicar, bautizar, afirmarlos en la fe. Aún hay tiempo, aunque no es mucho, aún hay tiempo, Señor, de poner nuestras vidas a tu servicio en lo poco, en la situación que llevamos en casa, en la situación que llevamos en nuestra vida, Señor, que a veces es muy agobiante. Pero es que el siervo debe ser probado, el siervo debe ser pulido, el siervo debe pasar por el taller, el siervo debe ser preparado para toda buena obra. Señor, que la prueba produce paciencia. Que esa paciencia, Señor, que está ahí en nosotros nos ayude a entender tus planes, nos ayude a depositar en tus manos, Señor, con fe, con seguridad, con certeza, todo lo que nos has entregado para hacer. Mira los proyectos de Abba Padre. Yo te ruego, Señor, por lo que te estamos pidiendo, que obres, que nos des claridad. Queremos un proyecto, Señor, para los niños, para enseñarles la verdad de quién es Jesús. Porque hoy lo leíamos: instruimos a los niños en tu camino, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Porque tu palabra no es letra muerta, es vida. Porque nos has dado, Señor, la sabiduría de ser pedagogas, de entender el mundo de los niños. Tenemos que dar tu espíritu y tu vida a ellos. Gracias, Señor, porque aún sabemos cómo es el mundo de los sordos. Tenemos el deleite de compartir con uno, pero miles de sordos se están perdiendo y estamos siendo infieles. ¿Qué presentaremos, Señor, cuando estemos en ese juicio? Nos complaceremos con un crujir de dientes cuando hay otros que están haciendo una labor contraria.
equivocándolos, confundiéndolos, llevándolos a caminos de condenación y de perdición. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a realmente sentirnos como siervos. Nadie es líder de nadie, nadie es mayor que nadie. Somos siervos domésticos, esclavos de tu casa. Que la toalla, Señor, siempre esté ceñida en nuestros lomos, ahí recordándonos nuestro servicio. Que no seamos árboles talados porque nunca dimos fruto. Que no esté, Señor, el hacha sobre nuestras raíces. Que no solo estemos aquí para aprender. Que no nos jactemos de saber Biblia. Hay que conocer el Dios de la Biblia y hay que actuar. Con esa fe hay que obrar. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a cumplir tus sueños. Te lo pedimos, Señor. Y si llegamos a tener recompensa, tuya sea toda la gloria, tuya sea toda la alabanza. Señor, ruego por mis hermanos en la fe, que esta semana les hables, les ministres, les incomodes, les robes el sueño, les robes la pereza, Señor. Y los confrontes con su espíritu, de cómo está su espíritu hoy. Así como esta semana lo hiciste conmigo. De que si nos sentimos débiles, no recuerdes que es tu fortaleza la que nos sostiene. Que si queremos tirar la toalla y desmayar, no recuerdes que solo los siervos aprobados son los que se han parado en lo poco. Los que con lo poco han hecho mucho. Tú no eres un Dios tacaño, es que tú eres un Dios que forma. Tú sabes que nos conformamos con la vida. Señor, gracias por cada situación de tribulación, por cada rechazo, por cada crítica, porque nos sacude a dejar tanto conformismo y a levantarnos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del reinado, de poder, de gobierno, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros todo temor a abrir nuestras bocas, todo temor a hablar de la salvación, todo temor a formar a otros. Porque el perfecto amor, Señor, es el que se lleva todo temor, toda cobardía. Porque no nos paramos, Señor, en nosotros, sino en la roca que es Cristo, en la cual se fundamenta la iglesia. Porque es el tiempo, no podemos esperar más a tener cartones y cartones acumulados. ¿Para qué? Tu Espíritu Santo capacitó a los 12, los expulsó a diferentes lugares e hicieron la obra. Ese mismo espíritu de poder, de autoridad y de conocimiento del Dios vivo está aquí en nosotros. Los tiempos son distintos, pero tenemos un Dios creativo. Te ruego en el nombre de Jesús y como cuerpo de Cristo y como iglesia, conmueve la vida de David y Andrea donde están, a hacer tu obra, hacer tus planes. Conmueve la vida de Cindy Brun donde está, a que todo Montería conozca la verdad del Evangelio de Cristo. Conmueve la vida de Francisco, Yanira y sus hijos, a que todo ese grupo étnico, a que todo llanero de esta nación entienda que el único redentor es Cristo Jesús. Que hay un tiempo corto y que son tiempos donde la cosecha está lista. Señor, conmueve nuestras vidas, la vida de Dani, Señor, la vida mía. Estorba todo plan del enemigo y conmuévenos a hacer tu voluntad. Estorba la vida de Elber y de Daisy y que prevalezcan tus planes sobre ellos. Estorba la vida de Cristian en el nombre de Jesús. Y que vengan tus señas como estruendos de fuerza y de poder a su interior y hablen a su espíritu, Señor. Conmueve la vida de la iglesia en Bogotá y en Colombia. A que se despierten, Señor. Y a que se levanten aquellos Elías. Que aunque se escondieron, Señor, en la cueva con temor, vienen tiempos en los que viene un viento apacible, nos consuela, nos hace recobrar fuerzas y avanzamos y nos levantamos y le gritamos a este mundo, Señor, que está siendo engañado por el príncipe de las tinieblas. Que el reinado de Dios no es un reinado material y de riquezas físicas, que es un reinado que trasciende en eso, en banalidades. Es un reinado de poder y autoridad en el Espíritu para la vida eterna,
para el gozo eterno, para el placer eterno. Estorba a tu iglesia hoy. Y gracias por aquellos que decidieron apartar sus cobijas de encima, apartar su deleite y venir aquí a rendirte culto y doblar rodilla ante el soberano y único Dios. Recompensa, Señor, aquel que decide creer y servirte, porque tú eres fiel a tu palabra y sigues siendo juez justo y soberano sobre todo lo que respira. Gracias, Señor. Descansamos en ti y creemos que enviarás ángeles, Señor, esta semana, no solo a favor de nosotros, sino a ministrarnos, a hablarnos y a estorbar nuestras vidas para que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.